Hola gentecilla, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en Learning by Doing un día más. Y bueno, me imagino que tendréis curiosidad, aunque ya habéis leído el título del vídeo, pero bueno, por saber de qué vamos a hablar en este vídeo. Yo creo que van 6 o 7, una cosa así. Bueno, si os acordáis, en el vídeo anterior hablamos de las intervenciones, de cómo hacer una buena intervención educativa. Pues ahora vamos a hablar sobre cómo determinar si ha sido exitosa o no ha sido exitosa, algo súper importante. Es decir, vamos a evaluar nuestra propia intervención. Bueno, ya sabéis, porque os lo he repetido un montón de veces, que la evaluación es una labor esencial para el psicólogo educativo, ¿vale? Puede evaluar a alumnos, a profesores, a currículos, padres. Bueno, el abanico es súper amplio. Pero en esta ocasión, como he dicho antes, nos vamos a centrar en evaluar las intervenciones, los programas, para saber fundamentalmente si sirven para algo o no. Y si no sirven, ¿dónde está el fallo? ¿En qué punto? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, para entender bien modelos sobre los que vamos a hablar dentro de un poquito, es muy importante, como siempre, conocer nuestra historia, conocer el pasado, para ver cómo ha ido evolucionando el tema de la evaluación y qué etapas ha ido pasando, cómo se ha concebido, qué autores hay implicados por ahí, para finalmente pues tener hoy en día los modelos que tenemos, ¿no? Los modelos imperantes. Así que espero que os guste viajar en el tiempo porque tenemos que hacerlo otra vez. Os dejo ahora con los periodos de las evaluaciones, periodos históricos.
Bueno, ya que hemos
recorrido tantísimos años, ¿no? Vamos a quedarnos en el presente. A partir de ahora ya prometo que no va a haber ningún viaje más en el tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer, ¿no? Para realizar una buena evaluación? Igual que decíamos, vamos a realizar una buena intervención y vamos a seguir esos pasos que expusimos. Pues, ¿qué tenemos que tener presente para realizar una buena evaluación de un programa, ¿vale? Bueno, primero tenemos que recopilar mucha información, porque al final esa información va a ser la guía de nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones sobre lo positivo o lo negativo de una intervención van a ir en consonancia con la información recogida, así que es imprescindible recoger información veraz, contundente, ¿vale? Con muchos datos, que sea algo fuerte en lo que nos podamos apoyar, básicamente. Bueno, tenemos que ser evidentemente eficaces y eficientes, es decir, lograr el objetivo de la evaluación con el menor gasto posible de recursos. Es muy importante tener en cuenta los posibles efectos que ha tenido el programa, positivos o negativos, pero no se puede nunca analizar estos efectos de manera aislada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se dieron, para lograr entender. La información así suelta de poco nos sirve, ¿vale? Tenemos que integrarla. Bueno, también ayuda bastante el que en nuestra evaluación tenga detrás un corpus teórico que nos apoye, ¿no? Y que nos guíe un poco en ese camino, ¿no? de la evaluación. Es importante tener datos ya objetivos de otras investigaciones y otras teorías, otros modelos que nos puedan, como he dicho antes, guiar en este proceso. Y bueno, finalmente esto quizás es menos educativo, pero tenemos que tenerlo presente, el tema de la financiación. Tenemos que rendir cuentas. La evaluación tiene que seguir o delimitarse económicamente de alguna manera, porque al final toda evaluación depende de la financiación que esté detrás sustentándola, si no, no hay evaluación posible. Así que recopilando así pasos esenciales, recoger mucha información buena, bonita y barata, como se suele decir, porque nos va a servir de base para todo, ¿no? Para tomar las decisiones oportunas y al final para calificar al programa o a la intervención como positiva o como negativa. Tenemos que rendir cuentas siempre por el tema de la financiación, tener en cuenta el contexto para valorar realmente los efectos que ha tenido el programa, ¿vale? Para hacer una evaluación real y precisa, importante el contexto, y tener ahí una teoría, un corpus teórico detrás que guíe la evaluación que realizamos. Vale, vamos a ver ahora dos componentes esenciales en el proceso de evaluación. El primero de ellos, no voy a decir todavía la palabra, no voy a decir el nombre del componente. Cuando nosotros realizamos una intervención, para saber si ha sido o no efectiva, es decir, para evaluar la eficiencia o la eficacia de esa intervención, tenemos que ver si los objetivos que nos hemos propuesto se han cumplido o no se han cumplido. Si no se han cumplido, el programa pues no ha andado muy fino ahí, y si se han cumplido, pues bien, hemos hecho un buen programa, una buena intervención. ¿Qué ocurre? Esto que parece tan fácil a veces se complica mucho porque los objetivos y las metas no están nada bien definidos, o se definen de manera, pues eso, muy abstracta y muy mística, como la excelencia docente. ¡Hala, míreme la excelencia docente! Bueno, ¿y qué es la excelencia docente, no? Entonces, conviene determinar muy bien qué metas, qué objetivos queremos conseguir y operativizarlos de alguna manera. ¿Cómo vamos a poder medir eso? ¿Podemos o no podemos? Porque si no podemos, tenemos que concretar muchísimo más ese objetivo y esa meta. Este componente, ¿vale? Todo esto que os acabo de contar se engloba en el concepto de evaluabilidad y es esencial en el proceso de evaluación. El segundo componente básico dentro del proceso de la evaluación sería el tipo de evaluación en sí, ¿no? Hay evaluaciones de muchos tipos. Podemos hablar de evaluaciones de entrada, diagnósticas, así para tantear un poco el terreno y ver qué hay. Podemos evaluar simplemente el proceso del programa. Podemos evaluar el producto final, simplemente, se ha conseguido, se ha logrado, sí, no y ya está. Y una evaluación sobre la que haremos hincapié muchísimo
dentro de unos momentos, que es la metaevaluación. ¿Qué significa eso? Pues evaluar la evaluación. Esto que parece una tontería, ¿no? O un juego de palabras, la verdad es que tiene una importancia fascinante y suprema. ¿Por qué? Bueno, a veces el programa no es eficiente, no es eficaz, la evaluación que se hace demuestra que ese programa no es eficaz y todo bien, ¿vale? Se queda ahí, cambiamos el programa, tenemos que reinventarlo porque no funciona. Pero a veces el programa es efectivo y nos equivocamos a la hora de evaluarlo y la evaluación nos da un resultado negativo respecto al programa cuando este sí que es eficaz y sí que está funcionando. Y eso es un fallo muy gordo, un error enorme, ¿vale? Que hay que evitar. Entonces, si nosotros evaluamos las evaluaciones, podemos corregir esos errores y podemos, pues, precisamente conseguir que una mala evaluación se rectifique, se vuelva a realizar y no perder un programa que realmente es efectivo porque nosotros hemos hecho una mala evaluación de este programa, ¿se entiende? Bien, y llegó el momento de hablar de los principales enfoques o de los principales modelos de evaluación. Hay un sinfín de modelos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que un autor, House, que no es nuestro Gregory House, al que adoraré para siempre, el de la serie de medicina, bueno, tonterías aparte, ¿vale? No es ese House, es otro House. Y este hombre, House, lo que va a hacer va a ser escoger los 8 modelos de evaluación esenciales que él cree que más efectos positivos han tenido en el ámbito académico. Vemos ya en pantalla esta macroimagen, ¿no? Con un montón de modelos. Simplemente por comentaros un poquito por encima, tenéis ahí la imagen para que podáis leer tranquilamente lo que aparece en ella, pero por resumir, los 3 primeros modelos, el de análisis de sistemas, objetivos conductuales y toma de decisiones, están muy relacionados con las metas y los objetivos. Se plantean cuestiones como: ¿se han alcanzado los objetivos previstos? ¿El programa es realmente efectivo? El modelo libre de metas quizás se diferencia bastante de los otros 3 porque se centra en los consumidores y no tiene en cuenta las metas. De hecho, no tiene objetivos, simplemente lanza el programa y lo que quiere observar es los efectos que tiene sobre las personas. Por eso se utiliza mucho en consumidores, para tantear un poco qué gusta y qué no gusta. No tiene unas metas predeterminadas como los anteriores. El de crítica de arte, pues la verdad es que tiene un nombre muy apropiado, porque la pregunta esencial que se hace a este modelo es: ¿aprobaría un crítico este programa? ¿O ha aumentado la apreciación del público? Y bueno, el resto, el modelo cuasi legal, pues hace referencia o se plantea argumentos a favor y en contra del programa para evaluarlo. El estudio de casos lo que intenta ver es cómo se toma en el programa distintas personas, qué efectos tiene sobre distintas personas este programa, para realizar una especie de integración y síntesis de toda esa información. El de revisión profesional, pues en vez de plantearse cómo valoraría un crítico el programa, se plantea cómo valoraría un profesional este programa. Y bueno, este es un resumen así de los modelos para ver un poco dónde ponían el énfasis cada uno de ellos. Como vemos, hay algunos que en las metas, otros en los efectos que tiene, otros en los pros, en los contras. En fin, son modelos muy variados, con enfoques muy diferentes, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como siempre. Hola a todos, bienvenidos a Meditación de nuevo. ¿Qué ocurre con estos modelos, ¿no? y esta imagen que acabáis de ver? Bueno, que aunque resulta muy digerible el ver las cosas compartimentalizadas, ¿no? Categorizadas, eso siempre ayuda en la docencia y en cualquier ámbito, ¿no? Se hace mucho más sencillo entender las cosas si las clasificamos, pues luego en la realidad no se da esta clasificación, esta taxonomía. Hay una mezcla brutal entre pues, todos los modelos, ¿no? Hay un mix. Y esto es lo que nos viene a contar el modelo CIPP. Este modelo, además, por sintetizar un poco todas las ideas y todos los enfoques, nos viene a decir que para hacer una buena evaluación de una intervención o de un programa, tenemos que tener en cuenta 4 factores fundamentales.
El primero de ellos es el contexto, es decir, qué metas y qué objetivos nos vamos a poner teniendo en cuenta el contexto del que partimos, del que parte el programa. El 2 es la evaluación del diseño. ¿Qué diseño, teniendo en cuenta las metas, los objetivos y el contexto, qué diseño de evaluación vamos a adoptar? El tercer componente sería el de la evaluación del proceso en sí, cómo se desarrolla el programa, si sigue el curso, si se aplica el diseño tal cual se confeccionó en un principio o si sufre cambios porque aparecen variables o efectos no previstos y hay que hacer pues eso, ajustes, ¿no? Y cambios para adaptarse a la nueva realidad. Y por último, muy conveniente evaluar el producto, el resultado final. Al final, lo que querían todos esos modelos que veíamos, al final ha sido efectivo o no ha sido efectivo, se ha logrado el objetivo, la meta o no se ha logrado. Bueno, por sintetizar un poco todo lo que hemos visto hasta aquí, porque entiendo que este vídeo, en comparación con los anteriores, es bastante más denso, más arduo, más complejo, ¿vale? Así que por sintetizar, en el inicio veíamos cómo ha ido evolucionando un poco todo el concepto de evaluación, ¿vale? Con los test, distintos autores, los instrumentos, en qué se ponía el énfasis de la evaluación. Hemos visto las distintas etapas. Luego nos hemos apuntado así la chuletilla, pues las 4 pautas esenciales para que tendremos que tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación. Si recordáis, recoger mucha información porque nos va a servir para tomar las decisiones, el rendir cuentas, el tener en cuenta los efectos, ¿no? del programa dentro siempre de un contexto, integrarlo y tener detrás pues, un corpus teórico que nos sirva de apoyo. Después de esta nota chuletilla, ¿vale? Que nos apuntamos aquí en la mano, hemos visto los distintos modelos que hay relacionados con el tema de la evaluación, que como he dicho hay un montón, pero House los aglutinaba y los condensaba en 8 modelos básicos, según él los más efectivos en el ámbito académico, pero veíamos que esos modelos en el fondo no existen puros, no serán puros en la realidad, sino que se mezclan unos con otros y al final el modelo más real es el modelo CIPP, que nos viene a decir que tenemos que tener en cuenta el contexto, el diseño, el proceso en sí y los resultados conseguidos. Vale, bueno, respiramos porque continuamos. Ahora vamos a ver un poquito las funciones del evaluador. No hay mucho consenso respecto a eso, ¿no? Cada autor propone una serie de funciones como siempre, variopintas y diversas. Pero bueno, por sintetizar, hemos sacado unas cuantas funciones sobre las que más o menos hay consenso, aunque como digo, hay otros autores que cambian algunas y añaden más, pero con esto ya seguro que nos hacemos una idea de las múltiples funciones o tareas que tiene un evaluador.
Y finalmente llegamos a la parte más interesante del tema, porque, bueno, ya os adelantaba que dentro de los componentes, la evaluabilidad y los tipos de evaluación, los grandes componentes dentro del proceso de evaluación, advertíamos ya que dentro de los tipos de evaluación, aparte de estar los típicos, ¿no?, de evaluación inicial, de evaluación del proceso, de los resultados, había un tipo de evaluación que a mí particularmente me parece esencial. ¿Os acordáis cuál era? El de metaevaluación. Por desgracia para todos, la metaevaluación ha sido siempre algo que ha estado un poco marginado en el mundillo de la psicología educativa, se le ha prestado poca atención, se han realizado pocas investigaciones y esto es bastante grave porque, bueno, una metaevaluación nos puede salvar la vida en algunos momentos, porque si nosotros hacemos una evaluación mal, errónea de un programa, decimos que el programa no es efectivo cuando sí lo es, nos estamos cargando un programa entero que podría tener efectos muy beneficiosos sobre X campo, ¿no?, sobre X fenómeno. Sin embargo, si tuviéramos ahí a alguien, ¿no?, o si nosotros mismos fuéramos capaces de evaluar esa evaluación, comprobar que hemos dado bien todos los pasos, que no ha habido errores, que la información recopilada es veraz, es objetiva y que se puede trabajar bien sobre ella, si lo hiciéramos, pues nos salvaríamos de estas meteduras de pata, que lo llamo metedura de pata, pero bueno, es bastante grave, ¿de acuerdo? Así que la metaevaluación es fundamental en el proceso de evaluación. Y la pregunta del millón, ¿cómo evaluamos una evaluación?, ¿no? Bueno, pues como dijo Jack el Destripador, y como llevamos haciendo en todos los vídeos, vamos por partes, porque al final todo, si se trocea, es más digerible, ¿no? Así que vamos pasito a pasito. Podemos, primero, prestar atención al diseño en general, ¿no? ¿Es un diseño viable? ¿Es un diseño realista o no lo es? En el diseño se han tenido en cuenta aspectos relevantes del problema, datos significativos, información veraz, etcétera, etcétera, ¿o no?
Después podemos analizar o evaluar el proceso de recogida de esa información, que decíamos que era fundamental, porque sobre ella se va a cimentar toda la evaluación. El error puede haber sido entonces, o puede haber estado en la recogida de esa información. Otro aspecto muy importante que tenemos que evaluar es el momento en que nosotros comunicamos los resultados de la evaluación. ¿Se hizo bien esa comunicación? ¿Se hizo en el momento oportuno para que las personas pertinentes tomaran decisiones, ¿no?, respecto a estos datos? Porque nosotros evaluamos un programa, pero luego al final no tenemos la responsabilidad de decidir si al final se aplica o no. Eso cae en manos de otras personas, ¿vale? Entonces nosotros simplemente le decimos, mira, pues por esto, esto y esto creemos que el programa es efectivo o creemos que no lo es, pero la última decisión es de las personas implicadas que nos han solicitado la intervención, el diseño y la evaluación, ¿vale? Entonces nosotros le damos los datos y ellos que decidan. Así que podemos haber actuado mal en este proceso de comunicación de los datos, o también relacionado con este componente de comunicación, podemos haberla liado, entre comillas, a la hora de dar la suficiente cantidad de información. A lo mejor ha habido datos que hemos obviado y que esas personas considerarían importantes para tomar su decisión, ¿vale? Entonces, respecto al momento de la comunicación de los resultados, tener en cuenta si se ha realizado en el momento oportuno y si se han dado todos los datos necesarios a todas las personas implicadas para que puedan tomar una decisión acertada. Y finalmente, pues tenemos que evaluar el componente ético y legal, ¿no?, dentro de todo el proceso evaluativo, ver que la ética y la legalidad se ha ido respetando en cada uno de los pasos que se han dado. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el temita de hoy. Siento que haya habido pocos vídeos, ¿vale? Pero bueno, el tema pues tampoco me daba pie a incluir más de lo que he podido meter. Sabéis que a mí me gusta muchísimo meter cosas visuales que nos ayuden a completar la información, pero bueno, este tema pues no ha sido muy flexible en este aspecto. Así que nada, como siempre espero que os haya servido para mucho, que hayáis aprendido un montón, disfrutado y nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, un besito, adiós.